Señor, dispón nuestro corazón en este día. Que tu Espíritu Santo esté aquí en medio, Dios mío, haciendo su labor, su preciosa labor, en medio de los creyentes, en medio de los que no te conocen, Señor. Revélanos tú a Cristo. Amén. Hoy, con la ayuda del Señor, queremos comenzar una nueva serie de predicaciones, o más concretamente enseñanzas. Se va a titular Somos Iglesia. Somos Iglesia. Durante varias semanas navegaremos por diferentes territorios de las Escrituras para conocer con más profundidad cosas relacionadas con este asunto de la Iglesia y su membresía. Algunos lugares que visitaremos serán hermosos en sí mismos. Otros lugares van a estar relacionados con la realeza, el Rey Jesús, su imperio, embajadas de ese reino implantadas por el mundo, los ciudadanos de esa nación celestial. Pero también vamos a tener combates de cuerpo a cuerpo. Habrá muchos momentos que habrá que luchar con los piratas que anidan en lo más profundo de nuestro ser y que destruyen la paz de la tripulación. En esta travesía vamos a escuchar palabras de aliento, de amonestación, de consolación, de dirección de nuestro amado capitán. El tema de la membresía es algo verdaderamente apasionante, pero parece que se ha vuelto un tema aburrido. Es un tema importantísimo para la vida cristiana, pero en nuestros días parece que se ha descuidado mucho. ¿Será esto así porque hemos navegado por lugares equivocados? La verdad que la influencia de la mundanalidad ha hecho huella en los cristianos de nuestro tiempo. Mira, lentamente, pero sin pausa, los creyentes se han ido adaptando a una forma de pensamiento anticristiana. Y el enfoque de lo que significa somos iglesias, de lo que es la iglesia, de lo que es unas características de una iglesia verdadera o de cómo se relacionan los miembros de la iglesia, está desenfocado ese enfoque. Por eso, si nosotros realmente queremos aventurarnos en esta travesía, lo primero que debemos comprobar es que el periscopio que nos va a guiar por allí funciona correctamente. ¿Qué vamos a usar para este periscopio, para esta travesía? La Biblia. La voz de Dios escrita es el único instrumento perfectamente calibrado. Nunca se estropea, nunca se daña, nunca cambia. La palabra de Dios es segurísima. Mira, los pensamientos y los deseos de los hombres son cambiantes según las circunstancias. El cambio de opinión, que está muy de moda en estos días, está a merced de los intereses egoístas de las personas. Pero la Biblia lo que hace es enfocarnos correctamente. Su imagen no es turbia, es clara, es nítida. Mira, la Biblia no deja espacio a la interpretación privada de cada uno. No te dejará tirado en mar abierto. Mientras que el hombre más intelectual, con más habilidades para navegar y más confiado en su propio saber, se queda naufragando en alta mar, ¿sabéis qué? El hombre más sencillo, que usa el periscopio de la palabra, llega a puerto seguro. ¿Qué vamos a usar para adentrarnos en esta apasionante aventura de conocer algo más de la iglesia y de los miembros de su iglesia? La palabra de Dios. Así que acompáñame a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 12 al 27. Vamos a comenzar esta navegación. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 12 en adelante. Lo tenemos. En Primera de Corintios, capítulo 12, el 12 en adelante, se nos presenta una imagen muy gráfica de lo que refiere ser iglesia y lo que hace la iglesia. Esta porción de la Escritura compara a la iglesia como ¿qué? Como el cuerpo de Cristo. Pablo escribe a una iglesia que se encuentra ¿dónde?
en la ciudad de Corinto. Esta ciudad era cosmopolita y vivía en una auténtica degradación moral. Mira, hasta los mismos gentiles decían de los habitantes de esa ciudad que eran inmorales. ¿Te puedes imaginar? Ellos tenían muchos templos, uno muy especial de la diosa Afrodita, que era la diosa del amor. En ese templo había unas 1000 sacerdotisas, que eran prostitutas religiosas disponibles para el pueblo. Así que la inmoralidad sexual, el amor por el dinero, el amor por la sabiduría caracterizaban las ideologías de aquella ciudad. La idea de establecer una iglesia allí y que la iglesia se mantuviera pura en este contexto tan hostil suponía una tarea muy difícil. Sin embargo, el apóstol Pablo fue usado por Dios para plantar una iglesia en ese mundo pagano. Lo increíble es que esa iglesia se fundó por medio de una predicación y era de Cristo crucificado. Cristo crucificado. Eso era una auténtica locura para los gentiles, para las personas de aquella época. Cristo crucificado, eso significaba que nada de inmoralidad sexual, que nada de amor al dinero, que nada de confianza en la sabiduría humana. Significaba Jesús es mi pasión, Jesús es mi tesoro, Jesús es mi sabiduría. Eso es Cristo crucificado. Una vez que Pablo se marcha de la ciudad de Corinto, la iglesia fue influenciada por la mundanalidad y comenzó a suceder en la iglesia cosas muy desagradables a los ojos de Dios. La iglesia había permitido que los piratas del orgullo tomaran otros instrumentos para navegar y ¿sabes qué? Por consecuencia perdieron el enfoque de lo que significa ser iglesia. En esta iglesia predominaba divisiones entre los miembros, ciertas preferencias, envanecimientos de uno con respecto a otro. Unos levantaban su barbilla por poseer dones que según ellos eran los mejores dones que había, unos dones más extravagantes. Los otros que no tenían esos dones tenían envidia por no tener estos dones que parecían los más importantes. Se había establecido una especie de jerarquía entre ellos. Cada uno había creado su propio chiringuito, su propia iglesia, incluso con sus propios líderes. Unos decían, mira, nosotros somos de Apolo. Otros decían, nosotros de Apolo no, nosotros de Pablo. Otros, nosotros de Cefa. Y otros los más espiritualoides, que no espirituales, nosotros de Cristo. Como si estuviera todo dividido. Vivían para su propio ombligo. Incluso la celebración del servicio de adoración era un auténtico desorden, era un caos, era un sin propósito. Había falta de armonía. Falta de armonía entre los cristianos de Corinto y eso era muy evidente. Ahora vamos a leer este pasaje y quiero que te fijes en las palabras muchos, todos y miembros. ¿Venís conmigo? Versículo 2 en adelante. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, ¿qué dice? Así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo, como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros somos menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros somos más decorosos no tienen necesidad,
pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. ¿Cuál es el propósito de un cuerpo? O uno de los propósitos del cuerpo. Uno de los propósitos del cuerpo es reflejar una imagen externa de algo interno, de lo que no se ve. Un cuerpo puede decir muchas cosas acerca de la salud de una persona. Por ejemplo, observando los ojos amarillentos de alguien, podemos incluso intuir que esa persona puede tener un problema hepático. Si vemos a un niño con ronchas rojas y rascándose, podemos intuir que está enfermito y puede tener viruela o sarampión. El cuerpo dice mucho acerca de algo interno. El cuerpo refleja algo que tiene el ser humano en su ser interno. Así que el cuerpo de Cristo tiene la labor de reflejar la gloria de Cristo en un mundo de oscuridad. Como dice Pablo a la iglesia de Filipo, debemos brillar como estrellas en el firmamento. Y Pablo desea que ellos brillen en sus casas, que ellos brillen en sus trabajos, que ellos brillen en el mercado, que ellos brillen en su tiempo de ocio. Pero Pablo no quería simplemente que brillaran individualmente, sino juntos, como vidas unidas. Si observamos, el cuerpo de Cristo en Corinto se encuentra muy enfermo espiritualmente. Sus miembros no están reflejando a Cristo con sus vidas, no están brillando a través de sus vidas unidas en medio de una generación torcida y depravada. Pensamientos, deseos pecaminosos habían entrado en el corazón de ellos. Y el enfoque con respecto a lo que era la iglesia y por consiguiente lo que tenían que hacer se había deformado. Y se había deformado su cristianismo. Incluso a tal punto que el apóstol Pablo le dijo: examinaos pues a ver si estáis en la fe. Hermano, sabemos que la iglesia, mientras esté aquí, no va a ser una iglesia perfecta. Pero la iglesia debe brillar. Y la iglesia debe crecer a la plenitud de Cristo. Y para ello, como dice Pablo en Éfeso, a los hermanos de la carta de Éfeso, nos dice que tenemos que estar unidos entre sí, ayudándonos mutuamente con los dones que nos repartió Dios a cada uno para recibir ese crecimiento en amor. Así, el cuerpo debe ser coordinado. Y al coordinarnos armoniosamente, creceremos a la estatura de la plenitud de Cristo y así lo reflejaremos en este mundo de oscuridad. En este día vamos a tomar el periscopio de la palabra para contemplar esta analogía del cuerpo de Cristo. ¿Qué nos refiere esta metáfora? Dos cosas. ¿Qué es la iglesia? ¿Y qué es lo que hace la iglesia? Primer punto, ¿qué es la iglesia? Pablo compara a la iglesia como un ¿qué? Como un cuerpo que tiene muchos miembros. Un cuerpo que tiene muchos miembros. Pero claro, no es el cuerpo de cualquier persona. Lo define como el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo tiene muchos miembros. Miriadas de miriadas. Millares de millares. Como el apóstol Juan vio en el cielo, no se podía contar. O como el número incontable de las estrellas que vio Abraham en el firmamento cuando Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La iglesia en mayúscula es universal e invisible. Todas las personas de cualquier raza, a lo largo de todos los siglos que han nacido de nuevo y han depositado su confianza en Jesús, pertenecen a este cuerpo. Ahora bien, Pablo, cuando está escribiendo a una iglesia concreta, con creyentes concretos, localizado en una zona geográfica
concreta. A ellos les dice, vosotros sois cuerpo de Cristo. Allí hay unos cristianos que se reúnen regularmente para adorar a Dios, para oír el Evangelio, para practicar las ordenanzas. Allí, en un lugar concreto, hay cristianos que se han comprometido los unos con los otros por la causa de Jesús. Así que la iglesia, ¿qué es la iglesia? La iglesia es tanto universal como local. Universal como local. El cuerpo de Cristo también es visible, se puede ver, se puede palpar, puede reflejar a Jesús. Y la Escritura nos muestra esto con mucha claridad. Por ejemplo, la palabra eclesía, que es iglesia, aparece 115 veces en el Nuevo Testamento. Pues 111 veces se usa para iglesia local. Te voy a dar algunos ejemplos. Hechos 9:31 dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. 1 Corintios 16:19, las iglesias de Asia os saludan. 1 Tesalonicenses 1:1, Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios y Padre, en el Señor Jesucristo. ¿Te das cuenta? La iglesia universal está, pero la iglesia local también. Esto implica categóricamente que todo verdadero cristiano debe estar comprometido con una iglesia local. Nunca vas a hallar en la Escritura ningún llanero solitario, ningún cristiano que esté un día en una iglesia, otro día en otra, otro día en otra, otro día en otra, en otro día en otra, o que ni siquiera vaya, ni siquiera asista. No, vas a ver en la Escritura que siempre son cristianos comprometidos con una iglesia local. Mira, nadie puede decir, yo soy el cuerpo de Cristo. No, somos el cuerpo de Cristo. Nadie puede decir, yo soy iglesia, no. Tú eres parte, a lo mejor, de la iglesia. Somos la iglesia. Pero además este cuerpo se manifiesta de una manera visible, donde dos o más se reúnen en el nombre de Jesús. Hay mucho desinterés hoy por la iglesia local en nuestro tiempo. O sea, ¿sabe qué es lo que estamos diciendo? Mucho desinterés por los cristianos comprometidos unos con otros en una zona geográfica. La gente asiste a las reuniones que son convocadas por ese grupo de cristianos, dice que han acudido a la iglesia, pero la vida de ellos de lunes a sábado no tiene nada que ver con la iglesia. No hay relación, no hay compromiso, asistieron un domingo, pero nada más. Ellos dicen, ese grupo están comprometidos entre sí, pero a mí no me hace falta. Eso no es bíblico. La gente denominada cristiana van a la congregación los domingos, pero no se sienten parte del cuerpo, o al menos sus relaciones con los demás afirman esta realidad. Nosotros solo iglesia universal, pero no local. Y déjame decirte, hermano, que eso es una auténtica contradicción. La iglesia local es el cuerpo de Cristo. Al usar Pablo esta parábola del cuerpo, nos refiere que la iglesia es tanto universal como ¿qué? Como local. Pero también nos está refiriendo que la iglesia es un organismo vivo. Organismo vivo. Somos miembros de un organismo viviente. Mira, Pablo no está diciendo que los miembros de la iglesia son como piezas de una gran máquina de escribir. ¿Lo está diciendo? Está describiendo como parte de un cuerpo. Por ejemplo, una máquina no crece, una máquina realiza una tarea determinada, una máquina no tiene sensaciones. Así que una persona no mira a una máquina quebrada y luego hace una comparación de sí mismo, ¿verdad? Yo soy como esta máquina, no. Pero el cuerpo sí crece, realiza tareas diferentes, tiene sensaciones. Lo que quiero decir, que la iglesia no son 4 paredes, hermano. La iglesia no son 4 paredes como muchos piensan. Un local donde hay una cruz, donde... No, eso no es la iglesia. La iglesia son personas creyentes, personas que han confiado completamente en Jesús. La iglesia local es un organismo vivo que debe verse como un cuerpo,
Los miembros relacionándose entre sí como un cuerpo, adaptándose los unos a los otros, aportándonos vida los unos a los otros, ayudándonos los unos a los otros para crecer a la estatura de Jesús. Así que la iglesia es un organismo, pero también debemos destacar que es un organismo organizado. Fíjate, dice, más ahora Dios ha colocado los miembros. ¿Quién lo ha colocado? ¿Quién lo ha colocado? Hay un orden, está organizado. Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo como Él quiso. La iglesia no es un conjunto de personas donde cada uno hace lo que quiere, ni lo que más le guste, ni lo que le apetezca. No es un conjunto de personas en las cuales cada uno elige la función a ejercer. La iglesia son muchos miembros que conforman un cuerpo colocado de una manera organizada. De modo que será muy importante estar en el lugar correspondiente. ¿Te imaginas una persona que tiene función de ojo haciendo la función de oído? ¿O el de oreja haciendo la función de olfato? ¿Has olido alguna vez con la oreja? ¿No? Seguramente ese cuerpo será amorfo y no cumplirá bien su función. Así como los miembros tenemos que tener cuidado de no estar ejerciendo una función que no nos corresponde, los pastores también tenemos que tener cuidado y cuidadosos de no colocar personas en la función que no le corresponde, en el don que no tiene. Así que la iglesia es tanto orgánica como organizada. ¿Sabe qué es eso? Institucional. Institucional. Cuando hablamos de orgánica, refiere a las relaciones entre nosotros. Cuando hablamos de institucional, es algo que a lo mejor no nos gusta tanto. Porque hablamos algo de institucional y es orden, normas, estructura. De lo institucional viene palabra como autoridad, membresía, y si hay autoridad, someterse también. En la iglesia de Corinto predominaba más el enfoque orgánico. ¿Y qué pasó? Todo genial, ¿no? Relaciones sin compromiso, sin estructura, sin nadie que nos diga lo que tenemos que hacer. Todo fantástico, ¿verdad? Pues no. Pues no. Era algo espantoso lo que pasaba allí. Se reunían para hacer cada uno lo que quería, sin ningún tipo de orden. Nada de disciplina. Un hombre de la congregación, un creyente que decía ser creyente, que estaba en la congregación, se acostaba, tenía relaciones sexuales con la mujer de su padre. Y estaba allí en medio de la congregación y nadie decía nada. No, uno dice, haga lo que quiera, ¿no? Son libres, ¿no? Vaya imagen del cuerpo. Vaya imagen a los incrédulos. Bueno, no hace falta la institución. Era la iglesia con más dones espirituales, pero posiblemente era la iglesia más corrompida que vemos en el Nuevo Testamento. Y con menos amor entre sus miembros. ¿Cómo puede ser esto? Somos cuerpos, que cada uno elija lo que quiera hacer, que venga cuando quiera, que haga lo que quiera, que diga lo que quiera, que piensen como quiera. En esta época se dice que lo institucional acaba con el amor, con las relaciones, con la libertad cúltica. No nos equivoquemos. Eso lo hace el institucionalismo, pero no lo institucional. ¿Qué refleja este cuerpo de Cristo, de Corinto? Todo menos la gloria de Cristo. ¿Por qué pasaba esto en medio de ellos? Porque se envanecieron en sus corazones y cada uno montó su propia iglesia, relacionándolo con sus propios líderes. Se juntaban todos, pero cada uno hacía lo suyo. Dice Pablo, ¿no habéis reunido para lo mejor? ¿O habéis reunido para lo peor? ¿Te das cuenta? La iglesia tiene un carácter orgánico, pero también tiene un carácter institucional. Desprenderse de alguna de estas partes es un cuerpo sin sentido. No es cuerpo ni es nada. Por ejemplo, hoy vemos a Nico, el hijo de Loida y de José Manuel, y lo vemos con esos cachetes regordetes y esos rollitos de las piernas.
Y cuando llegas a Él, tú quieres morderlo, estrujarlo, hacerle algo, ¿verdad? Si no tuviera hueso, ¿cómo sería, Nico? Una masita y amorfa, ¿no? ¿Sí o no? Pero ¿y si no tuviera carne y tuviera solo hueso? Saldríamos pitando de aquí, pensando que ese niño ha salido de una peli de terror. ¿Te das cuenta? Hueso y carne. Lo institucional y lo orgánico. Necesitamos las dos cosas en la iglesia. Sin embargo, el espíritu de nuestra época está en rebeldía abiertamente contra lo institucional. Y esto tiene repercusiones a nivel relacional. Mira, no se puede disfrutar de un verdadero matrimonio de fidelidad y amor en lo bueno y en lo malo sin ningún tipo de compromiso serio. No se puede. No se puede tener relaciones saludables en la iglesia sin un orden establecido, sin una autoridad, sin unas normas bíblicas de conducta, sin disciplina. No se puede disfrutar de un culto sin un orden establecido. La iglesia es como un cuerpo, pero como hemos dicho, no es el cuerpo de cualquier persona, es el cuerpo de Cristo. Y estas cosas refieren dos. Aquí se nos refieren dos cosas. Que seamos cuerpo quiere decir que hay una cabeza. ¿Quién es la cabeza? Jesús es la cabeza, así nos lo dice Pablo. Asimismo, como nuestro cuerpo depende de la cabeza para ser dirigido, también la iglesia depende total y únicamente de Cristo para todo tipo de autoridad, guía, orientación, administración, gobierno y supervisión. Cristo es la cabeza de la iglesia. Él no ha cedido su autoridad. No hay otra persona que pueda establecerse como máxima autoridad en la iglesia. Ni papas, ni nuevos apóstoles, ni cuerpo de obispado con mucha destreza. Jesús es la máxima autoridad de su iglesia. Cristo no ha cedido su autoridad. Ahora sí, Cristo ha delegado autoridades para que ayude a la guía de su iglesia. Y Él levantó apóstoles, profetas, pastores, maestros, evangelistas, para que todos juntos, para la edificación del cuerpo de Cristo, dice las Escrituras. Pero Cristo es la autoridad final. Y las otras autoridades se tienen que regir sobre el marco de la palabra. Y si en el momento que se desvíe sobre el marco de la palabra, le debemos fidelidad a Jesús, antes que a cualquier persona, que a cualquier institución, que a cualquier religión, que a cualquier denominación. Cristo es la máxima autoridad. Amén. Él es la cabeza, hermano. La segunda implicación es que si Cristo es la cabeza, si nosotros somos cuerpo de Cristo, refiere que Jesús se identifica con su iglesia. Si alguien va en contra de su iglesia, va en contra de Cristo. ¿Recordáis a Pablo cuando fue y pidió carta al sumo sacerdote para ir a por aquellos que se llamaban cristianos, aún todavía no se llamaban cristianos, los del camino, y iba tras ellos para traerlo aquí a Jerusalén, y de repente se le apareció Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo diría: bueno, yo a ti no te persigo, yo persigo a esa gente. Porque el que persigue a la iglesia, persigue a Cristo, persigue a Jesús. Jesús enseñó eso, que Él y su pueblo son uno. Mateo 10:40 dice: el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Mateo 5:45 dice: entonces le responderá diciendo, esto es, si tú vas y visitas a un hermano creyente en la cárcel, a un hermano que está pasando dificultades, si tú das a un hermano hambriento comida, dice: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis, si no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hiciste. Como dijo alguien, la iglesia son los pies y las manos de Cristo. Son uno.
Mira, Cristo manifiesta su misericordia, su bondad, su amor, su amonestación, comunica su mensaje a través de su cuerpo. Cristo en muchas ocasiones, hermanos, sana al leproso, levanta al caído, restaura el corazón quebrantado, da libertad al cautivo, va en busca de la oveja perdida, da fuerza al cansado, reparte al necesitado, visita a prisioneros, edifica su iglesia por medio de los miembros de su cuerpo. Por medio de ti, por medio de mí. Bendito sea el Señor, hermano, que nos ha dado la oportunidad de hacer su obra, de representarlo aquí en la tierra, de que lo que hagamos nosotros es lo que Él está haciendo. Se identifica con nosotros y nos da la oportunidad de ser usado para su gloria. Amén. Hasta aquí hemos tomado el periscopio de la palabra. Nos hemos adentrado en esta imagen del cuerpo de Cristo y esta analogía nos refiere que la iglesia es universal, local, una iglesia orgánica que se relaciona pero con un orden institucional donde la máxima autoridad es Cristo. Nosotros, su cuerpo, llamado a representarlo aquí en la tierra. Cristo y nosotros, uno. Amén. Ahora bien, muchas veces, las iglesias locales parecen un Frankenstein más que Cristo. ¿Habéis visto ese Frankenstein, no? Que no tiene coordinación, que no tiene orientación. Pone así con las manos, ¿no? Y va ahí un tronco andante, sin armonía, sin belleza. Y esto es lo que parecía la iglesia de Corinto. Todo era un caos. Entonces Pablo les exhorta con amor por medio de esta analogía. Hay ciertas cosas que ellos deben saber para que sean un cuerpo armonioso, de tal manera que manifiesten la hermosura de Cristo. Vamos a ver estas tres cosas. Primero, Primera de Corintios, capítulo 12, versículo del 14 al 16. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino mucho. Si dijera el pie porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Lo primero que tenían que saber ellos, que todos los miembros son necesarios. Todos. El cuerpo no es un solo miembro, no son unos cuantos miembros, son todos los miembros. Porque una persona no tenga el don de servicio y otro tenga el don de pastor, ¿por eso no será del cuerpo? Porque una persona sea reconocida con el don de misericordia y no sea ministro de alabanza, ¿por eso no será del cuerpo? Por supuesto que es del cuerpo. Pablo está dejando claro que el cuerpo no lo compone solo la mano o el ojo. El pie y la oreja también forman parte del cuerpo. La iglesia no lo componen solo los pastores, los ministros de alabanza, los diáconos, todos los creyentes. Todos los creyentes. Hermanos, todos los miembros somos necesarios. Todos los miembros cumplimos una función. Todos los miembros tenemos que estar coordinados, cada uno haciendo su función para que el cuerpo crezca. Pero si yo no vengo tampoco se va a notar. Sí. Pero bueno, yo tampoco necesito tanto a la iglesia. ¿No la necesita? Pues muy bien, nosotros sí te necesitamos. ¿Te das cuenta? Todos somos necesarios. Si un miembro se independiza del cuerpo, ¿qué le pasa si cortamos un brazo? Lo desligamos del cuerpo. Que en pocos minutos o pocas horas, ¿cómo está ese brazo? Seco, muerto. Si un miembro se independiza del cuerpo, se seca. Pero si un miembro no hace su función, el cuerpo se resiente. El cuerpo se resiente. Así que apunta ahí. Para que haya armonía, todos los miembros son necesarios. Segundo, el apóstol también comunica otra verdad para que el cuerpo esté en armonía. Hay diversidad dentro de la unidad. Diversidad dentro de la unidad.
Uno es el ojo, otro es el oído, otro es el olfato, mas Dios ha colocado los miembros cada uno de ellos como Él quiso. Porque si todos fuéramos ojo, ¿dónde está el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo uno solo. Uno de los problemas de la iglesia de Corinto era que un grupo de creyentes pensaba que el hablar en lengua era lo mejor de lo mejor. La manifestación de hablar en lengua para ellos era considerado como una señal de que eran verdaderamente espirituales. Y las reuniones se convirtieron en una competición para demostrar la espiritualidad de ellos. El que no tenía el don de lengua o por el estilo quedaba al margen. Era como de una categoría inferior. ¿Qué os pasa? Si le preguntáramos a un pastor qué es lo importante en la iglesia, posiblemente nos diría el cuidado de las ovejas, la alimentación de las ovejas. Si le preguntamos a uno que tiene don de evangelista, lo importante y la prioridad es evangelizar. Si le preguntáramos a un maestro de la iglesia, diría doctrina, lo importante es la doctrina. Si le preguntáramos a una persona que tiene el don de servicio, lo importante es la obra social, la caridad. Pues imagínate el peligro de pretender que todos los miembros piensen y funcionen como yo. Si todos los miembros fueran de una misma clase, no habría cuerpo en absoluto, sino solo una monstruosidad. Para encontrar armonía en el cuerpo es necesario que todos los miembros reconozcan que dentro de la unidad existe diversidad. Para el ojo lo importante será ver, para la oreja oír, para la nariz oler, pero cada uno de ellos tiene que entender qué es lo importante para el otro. Así que Pablo nos habla de que todos somos necesarios, de que hay diversidad dentro de esta unidad, pero también otra de las cosas, que todos dependemos unos de los otros y debemos preocuparnos los unos por los otros. Uno decía, ¿no? Aquí dice que la mano dice, no te necesito. El ojo le dice a la mano, no te necesito. ¿Cómo que no te necesito? Aquí se dice en el versículo 22, antes bien los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, estos los vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad. Pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si uno padece, todos padecemos. Y si uno recibe honra, todos nos gozamos. Pablo nos habla de esta importancia de todos los miembros, aún de aquellos más débiles. Nos declara que son los más importantes. A los menos decorosos hay que tratarlo con más decoro. Si un miembro está atravesando algún problema, todos padecemos juntamente con él. Nos pringamos, lo ayudamos, como así hizo el samaritano. Pero también hacerlo más difícil. Si un miembro recibe honra, te gozas con él, aunque tú no la recibas. Esto es lo que está diciendo. Si te has fracturado alguna vez un pie, te habrás dado cuenta de que tu cuerpo tiene que cambiar la función. El otro pie tiene que tomar más fuerza. Tu cuerpo se tiene que coordinar de otra forma. Lo mismo tus manos tienen que coger unas muletas. Lo mismo tu cuerpo tiene que reposar en el sofá, levantando la pierna, poniéndole una silla y estar ahí hasta que se recupere. El cuerpo funciona y los miembros funcionan de tal manera de que como hay una desaveniencia, como hay algo de tu otro miembro que está padeciendo, todos van a una para apoyar. Así debe funcionar la iglesia. Así debe funcionar la iglesia, como un cuerpo, supliendo la necesidad los unos de los otros.
La palabra nos habla tanto los unos de los otros. Amonestados los unos a los otros. Exhortados los unos a los otros. Alentados los unos a los otros. Animados unos a otros y edificados unos a otros. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Esta es la clave. Escucha bien, esta es la clave para perfeccionarnos a la imagen de Jesús. En los tiempos de la iglesia primitiva no había expertos en psicología humanista. No había coach de estos que te dirigen hacia tu desarrollo personal. Ni siquiera había la asociación Caritas. Se tenían los unos a los otros. En la iglesia se encontraba todo lo necesario para crecer a la estatura de Jesús. Allí estaba todo. Dios había provisto todo lo necesario en su cuerpo. Amén. Voy concluyendo, hermano. Vamos terminando nuestra primera navegación. Hemos visitado este paisaje, la iglesia como cuerpo de Cristo, y hemos dicho que es universal, local, organizada, orgánica, gobernada por Cristo, y que los miembros todos son necesarios, que hay dentro de la unidad diversidad y que todos dependen y deben preocuparse los unos por los otros. José Antonio estaba hablando de una orquesta sinfónica, ¿no? ¿Habéis escuchado alguna vez una, no? Diferentes instrumentos, diferentes. Por ejemplo, puede encontrar el flautín, clarinetes, saxofones, trompetas. Ocasionalmente podemos encontrar incluso arpa, piano, pero sabes que todo está organizado. Está organizado de agudo a más grave y frente a esa orquesta, ¿sabéis quién está, no? El director con su batuta. Lo que me parece espectacular es cómo todos esos instrumentos tan diferentes pueden sonar a una misma melodía con tanta perfección. Por un momento del espectáculo puedes ver cómo empiezan los instrumentos de cuerda a sonar. Después continúan los instrumentos de viento. Después los instrumentos de madera. Después los instrumentos de metal. Después el piano. Y el espectáculo acaba. Todo suena en armonía, ha sonado en armonía. Los espectadores se levantan. Pero ¿sabes qué? Los mayores elogios y las mayores alabanzas se las lleva el director. ¿Te imaginas a esta gente antes del espectáculo ayudándose mutuamente? Échame un cable aquí a cargar este instrumento. El contrabajo pesa. Échame un cablecito. Animándose. Ánimo, Juan, que hoy es el día. Preocupados los unos por los otros. María, no te quedes dormida. No te despistes. Pero también los podemos ver después del espectáculo. Y aunque nadie se ha llevado la gloria en particular, están contentos, están rebosando de alegría, están agradecidos, con ganas de más. Así mismo tiene que ser la iglesia, hermano. Un organismo vivo y organizado que debe sonar como una orquesta sinfónica. Tenemos que presentar un espectáculo al mundo de unidad para que crean que Jesús nos ha enviado. Tenemos que sonar de una forma armoniosa, cada uno poniendo nuestro don al servicio de los demás. Todos somos necesarios. Espérate, te estoy hablando a ti. En particular a ti. No puedo decir todos los nombres, pero te estoy hablando a ti. No te escaques. Tú eres necesario. Tú eres necesario. Dios te ha colocado en el cuerpo para que hagas algo que tienes que hacer para la edificación del cuerpo de Cristo. Te voy a decir otra cosa. El cuerpo te es necesario también a ti para que tú crezcas. Y todos juntos podamos presentar un espectáculo. Nos tenemos que preocupar los unos por los otros y debemos desear que los mayores elogios, los elogios, todos los elogios, todos los aplausos sean para el director de la orquesta. Amén. Hermanos, sabemos que muchas veces la melodía no suena muy bien. Como estaba pasando en la iglesia de Corinto. Muchas veces el orgullo, el individualismo, la comodidad, las interpretaciones erróneas de las partituras de la palabra, en fin, el pecado. El pecado puede convertir la iglesia en un corral de gallos de pelea, en vez de una preciosa orquesta. Por eso podemos, hermanos,
podemos venir al Señor en este día. Podemos pedir perdón al Señor si hemos redefinido lo que es la iglesia, si hemos usado otro instrumento erróneo para navegar, si nos hemos desconectado con el cuerpo de Cristo. Podemos venir ahora a Él. Mientras Él estaba en la cruz, a pesar de nuestros pecados, ¿sabes qué? A pesar de nuestros pecados, hermano, Él no se avergonzó de llamarnos hermanos. Él llevó nuestra vergüenza para que nosotros seamos portadores de su honra. Quiero decirte algo, el cielo no te ha descalificado. No te ha descalificado. Eres ojo, brazo, clarinete, contrabajo, flauta. ¿Sabes que Dios te ama? Dios te ama. Él no te desecha. Tú eres útil para Él. Eres parte de Él. Así que da gracias a Dios por ello. Da gracias a Dios por ello. Da gracias también a Dios por tu hermano. Comprométete con la iglesia. Busca el bien de tus hermanos antes que el tuyo. Y sigue la batuta de gracia del gran director. Él va a marcar tus pasos. Síguelo, síguelo. Mis amados, roguemos que este cuerpo local de creyentes, que es visible, orgánico, organizado, sea dirigido por Jesús. Amén. Para que podamos mostrar al mundo un espectáculo de unidad en amor, y entonces la gente exalta el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Señor, te alabamos y te adoramos en este día. Gracias, gracias por identificarte con nosotros. Gracias por llamarnos, Señor, a ser parte de tu cuerpo. Gracias porque tú nos has dado utilidad para tus cosas. Ayúdanos a creerte a ti, a confiar en ti, que somos útiles para tu obra. Ayúdanos a ver la iglesia como tú la ves. Ayúdanos a amar tu iglesia como tú la amas. Ayúdanos a entregarnos los unos por los otros. Queremos que tu nombre sea exaltado y sea honrado. Gracias por tu palabra, Señor.